Bueno, vamos a hablar de Centroamérica, tratando de ver cuáles son las tendencias agrarias y rurales más específicos y cómo se combinan algunas continuidades históricas con eventos más recientes. En primer lugar, recordemos que estamos hablando de Centroamérica como de los 7 países pequeños que se ubican en el istmo de Centroamérica, limitando al norte con México y al sur con Colombia. En ese espacio geográfico pequeño viven cerca de entre 45 y 50 millones de habitantes, con una densidad de cerca de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, que lo ubica en una situación de densidad mucho más elevada que la de América del Sur o la de América del Norte. Y en términos comparativos, en una escala así más mundial, se ubica más cercanamente a una media general de Asia más que al del resto de América Latina. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que en este espacio de estos 7 países que estamos hablando, la cuestión agraria y la cuestión rural sigue teniendo una vigencia, si se quiere, más clásica. Hay que recordar que 1 de cada 3 personas sigue trabajando en la agricultura en el conjunto de estos 7 países y a su vez que cerca de la mitad de la población todavía habita en zonas rurales, lo cual refuerza, digamos, en una perspectiva comparativa la significación agrícola y rural de esta parte del planeta y a su vez teniendo en cuenta que es una zona donde existen los indicadores sociales más dramáticos, es una de las zonas que tiene mayor desnutrición crónica infantil del mundo y otra serie de indicadores de pobreza que refuerzan esta idea de cómo se combina, digamos, la vigencia o la importancia, digamos, que sigue teniendo la agricultura y las zonas rurales en este marco comparativo. Es importante tener presente que toda esta zona, por su ubicación geográfica y por ciertas condiciones climáticas, a pesar de ser una parte relativamente pequeña en términos de superficie, sin embargo ocupa posiciones muy altas en el mercado mundial de algunos productos. Es decir, estamos hablando del primer productor mundial de piña, estamos hablando del 4.º o el 3.er productor mundial de azúcar, de banano, es decir, de un conjunto de rubros que pesan en la agricultura mundial y que precisamente se han intensificado este proceso en los últimos 20 años. Este contexto, digamos, de expansión de estos rubros que estoy mencionando, tienen la siguiente característica: hasta los años 90, es decir, a un periodo relativamente cercano, pudieron coexistir la producción de estos rubros de exportación con una producción para el mercado interno significativa. Es decir, hasta los años 80, comienzo de los 90, la región en su conjunto producía la mayor parte de los granos básicos que consumía. Sin embargo, eso ha cambiado radicalmente. Es decir, se ha reducido significativamente esta capacidad local de producción de alimentos y al mismo tiempo se ha reforzado notablemente la expansión de algunos rubros, digamos, vinculados al mercado mundial. Es decir, estamos hablando básicamente de una apropiación masiva de tierras dirigidas a productos agrícolas como la caña de azúcar o como la palma africana, o a la expansión de la minería, a la expansión del turismo, a la expansión de los propios espacios urbanos que hacen que la intensificación, digamos, de la demanda de tierra hacia estas actividades se ha fortalecido mucho en las últimas 2 décadas. Es decir, y la característica muy importante que tiene este proceso de apropiación del suelo es que se trata de actividades que demandan mucha tierra, mucha agua y generan muy poco empleo. Y esta cuestión del empleo agrícola, ya sea por cuenta propia o sea sobre formas asalariadas, coincide negativamente por el hecho de que estamos en una región del mundo donde
el crecimiento demográfico de los años 50, 60, 70 y 80, desde las décadas anteriores, había sido muy alto y por tanto todavía en el presente el número de personas en edad de trabajar sigue creciendo de manera significativa, que se encuentra precisamente con esta otra tendencia de apropiación del suelo por todas estas actividades que menciono, agrícolas y no agrícolas, donde se destacan también dentro de las no agrícolas la expansión de la exploración minera en casi todos los países, la apropiación del agua para fines hidráulicos o de hidroeléctricas, y hoy se mencionó precisamente la muerte reciente de Berta Cáceres, de Honduras, que precisamente una lucha de comunidades indígenas por la defensa de un río que está en un proceso de construcción de una hidroeléctrica y la lucha en la cual murió esta compañera está vinculada en este caso a esa defensa del agua en esa parte del occidente de Honduras. Entonces, en conclusión, esta es un poco un lado de las tendencias, pero tenemos que ver el otro lado para ver lo específico de esta región, que al mismo tiempo que históricamente las plantaciones y haciendas han ocupado un espacio muy importante y que eso se ha reforzado en las últimas décadas, como mencionamos, sin embargo, la persistencia de la agricultura familiar es, en algunos rubros, no de manera general, significativa. El caso más interesante de ver en ese sentido de la importancia de la pequeña agricultura de tipo familiar, a veces aún más pequeñas que lo familiar, es el caso de la actividad cafetalera en Honduras. Honduras es actualmente el quinto exportador del mundo de café. Era un país de muy baja presencia cafetalera hace 30 años y hoy ocupa la primera posición en la producción agrícola de este rubro entre los 7 países de Centroamérica. Es importante no solo por este lado, tiene lados también negativos, porque muchas veces estas familias no necesariamente están en condiciones sociales justas y mucho menos y en situaciones de pobreza, pero sin embargo muestra que a pesar de un contexto desfavorable, histórico y más reciente, se muestra cómo en ciertos rubros como la caficultura, como en ciertos rubros de hortalizas, en los granos básicos y en algunas actividades de la ganadería, digamos, se muestra que la presencia de la pequeña y la mediana producción sigue siendo importante, a pesar de ese contexto más amplio digamos, que mencionamos, que es histórico y se ha reforzado en las últimas décadas. Y al mismo tiempo es sumamente relevante observar cuáles son las estrategias que los hogares rurales están llevando adelante en este contexto. Y donde se observa, y yo quisiera enfatizar, porque creo que es una situación que se observa en muchos lugares del planeta, es la combinación de distintas estrategias agrícolas y no agrícolas, rurales y urbanas, nacionales e internacionales, producto del alto niveles de migración que existe de estas poblaciones rurales hacia países cercanos o hacia países lejanos, pero que en su conjunto constituyen formas de compensar y generar ingresos en estas estrategias de sobrevivencia y a veces de mejoramiento de activos por parte de estos hogares. Y probablemente, y creo que es uno de los desafíos principales de este debate que podamos tener aquí, es ver cómo se pueden articular de manera más adecuada las distintas iniciativas que tienen los hogares y los grupos organizados alrededor del tema de la tierra. Y vista la tierra en un sentido más amplio, visto, como se ha mencionado, los temas del agua, temas del cambio climático y también del problema de cómo limitar la expansión de este tipo de cultivos, digamos, que se ha incrementado mucho su presencia
en el marco de lo que estaba pasando hace 10 años con los fuertes crecimientos de los precios del petróleo y la creación de todo esto que se ha llamado los biocombustibles, la producción de etanol, que hoy día está entrando en una fase de mucho menor significación, por lo menos en Centroamérica, debido precisamente a esos cambios en el mercado mundial de los precios de combustibles, pero que han tenido como consecuencia este formidable crecimiento de la expansión de esto. Y todo esto, hay que recordar que estamos en la parte del mundo donde el nivel de violencia es el más elevado por habitante. Es decir, la tasa de homicidios que existe en las zonas rurales y en los países en su conjunto son las más altas del planeta. Esto después de haber pasado por los procesos de guerras internas entre los años 60 y los años 90, en el cual se dieron ciertos procesos políticos muchas veces conocidos. Entonces digo, creo que, y para concluir en este tiempo de la exposición, que el gran problema que tenemos en esta región, y creo que se extiende a otros lados, es cómo se pueden sumar distintas iniciativas que tienen que ver con el tema de la tierra, con el tema del cambio climático, con el tema del agua, con el tema de los bosques, con el tema del uso de la tierra, de la alimentación para las poblaciones locales, y cómo todo eso encontrar formas de iniciativas que tengan distintas estrategias de limitar, de cambiar los usos del suelo en una dirección que apunte hacia la mejoría relativa que se pueda lograr dados los contextos difíciles y de extrema desigualdad en la cual se atraviesan este pedazo del planeta y se extiende a otras partes. Muchas gracias. Muchas gracias.